Buenos días, mis queridos hermanos. Soy Gabriel López, miembro del Sumo Consejo de Estaca, y bajo la asignación de la presidencia del Quórum de Barrio 2, les traigo hoy una pequeña clase sobre el último discurso de la conferencia del profeta. Se llama Escúchalo. Voy a leerles un poco sobre la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Quiero recordarles que es el Espíritu el que les va a enseñar. Puede ser que haya cosas que yo trate en esta clase como cosas que no. Puede ser que tal vez hayan cosas imperfectas en mi clase ahora. Pero recuerden que no son los detalles en esta ocasión lo que les va a enseñar. El verdadero nutriente va a ser de ustedes en sus casas. Entonces espero que les guste y comenzamos. Voy a leer el primer y el segundo párrafo de esta proclamación. Y dice más o menos así. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable, el sacrificio expiatorio de su amado Hijo, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Le leí estos dos párrafos porque me pareció muy significativo que la proclamación sobre la restauración empieza hablando del Salvador Jesucristo y no de José Smith. Es muy importante ese pequeño detalle porque la iglesia que se restauró hoy no es de José Smith, sino es del Salvador Jesucristo. Y José Smith fue solo una herramienta para comenzar la restauración. Recuerden eso. Quiero empezar esto con una pregunta que el presidente Nelson hizo a todo el mundo, y es: ¿qué significa para ustedes el hecho de que se haya restaurado el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué significa? Noten esto. Yo no dije qué significa para ustedes que hayan conocido la iglesia. No lo dije. Dije qué significa para ustedes que se haya restaurado el Evangelio en estos últimos días. Reflexionen en esos con sus familias. Reflexionenlo en su corazón. Pero yo les voy a decir lo que significa para mí. Para mí significa que mi familia pudo sellarse en el templo, que tuve la oportunidad de predicar el Evangelio, que poseo el sacerdocio que es el poder de Dios y que mis hijos puedan crecer en el Evangelio eterno. Quiero que reflexionen para ustedes qué significa que se haya restaurado el Evangelio de Jesucristo. Pero les voy a leer otra parte más que se encuentra más o menos a la mitad. Él dice: con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. La restauración del Evangelio no terminó con José Smith. La restauración del Evangelio continúa hoy. Hoy estamos en medio de una iglesia viva. El Señor volvió de nuevo a comunicarse con los hombres y Él desea comunicarse con nosotros. Voy a contarles un poco de que la restauración del Evangelio no fue solamente una restauración eclesiástica, tampoco fue una restauración espiritual solamente. La humanidad restauró verdades perdidas. Recuerden este principio: cuando Dios está cerca del hombre, el hombre se vuelve más inteligente. Si nosotros estudiamos las Escrituras, la Tierra debe tener más o menos 6.000 años. Si nosotros lo vemos por el lado de la ciencia, la Tierra debe tener millones de años. Pero ¿no les parece raro que hasta 200 años atrás
la humanidad no avanzó en tecnología. Les estoy hablando a través de redes sociales, algo que no se ve, que no es tangible y que existe. Mi video les está llegando a su propio hogar. Y tan solo hace 20 años estas cosas no existían. Recuerden este principio. La restauración acerca al hombre a Dios. Y cuando el hombre está cerca de Dios, el hombre se vuelve más inteligente. Quiero compartirles un poco sobre el final de esta proclamación que dice lo siguiente. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que recuerden esta pregunta. ¿Cuál es mi función en la restauración? Si yo soy igual de importante que el profeta José Smith, ¿cuál es mi función en esta restauración? El discurso del presidente Russell M. Nelson en esta última conferencia puso énfasis en escuchar la voz del Señor. Cuando José Smith habló con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, el Padre Celestial le dijo, este es mi Hijo amado, escúchalo. Ese mandamiento no era solamente para José Smith, sino que era para todos nosotros. Y hoy tenemos la oportunidad de escucharlo para saber qué función debemos cumplir en esta restauración del Evangelio. Quiero compartirles una escritura que justamente habla sobre el ven, sígueme de esta semana. Se encuentra en Alma, capítulo 17. Y en esta parte de las escrituras, 4 misioneros, Amón y sus hermanos, comienzan a predicar el Evangelio a los lamanitas, que era un pueblo muy inicuo. Recuerden que Amón y sus hermanos no eran tan convertidos al Evangelio durante toda su vida. Ellos eran personas que en el pasado fueron rebeldes y que ignoraban la voz del Señor. Pero por causa de un ángel, ellos se convirtieron y se esforzaron por ganar su testimonio. Nosotros hoy en día no vimos ningún ángel, por lo menos yo no lo vi. Pero sé que no soy perfecto y que todos los días me esfuerzo, igual que todos nosotros, por ganar nuestro testimonio. Quiero compartirles un poco sobre las enseñanzas que estos 4 misioneros nos pueden dar sobre cómo fortalecer nuestro testimonio. Lo que les voy a leer está en Alma 17, del versículo 2 al versículo 4. Y solo les voy a leer las partes que a mí me parecen relevantes. Ustedes pueden leer los versículos tranquilamente. Dice, y se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, y habían escudriñado las escrituras diligentemente para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Y lo último, y no menos importante, y habían estado enseñando la palabra de Dios o viviendo estos principios durante el espacio de 14 años. Me encanta porque al principio él dice que se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad. A veces no es lo más importante conocer un mandamiento, sino fortalecerse en él. Si a mí me está costando cumplir con la ley de castidad, yo debo fortalecerme conociendo el mandamiento y fortalecerme en cumplirlo. Ese es el primer paso. Y eso se aplica en cualquier mandamiento. Palabra de sabiduría, día de reposo, asistir al templo, historia familiar. ¿En qué debo fortalecerme? Pagar los diezmos, pagar las ofrendas. Segundo punto. Y habían escudriñado diligentemente las escrituras para conocer la palabra de Dios. En el mundo, y especialmente en el mundo de hoy, hay personas que creen conocer la palabra de Dios. Nosotros somos los únicos en el mundo que poseemos todas las escrituras que el Padre Celestial ha revelado. ¿Conocemos realmente todas las escrituras? ¿Nos esforzamos para escudriñar la palabra de Dios? Recuerden esto, para conocer la palabra de Dios. El Señor no nos va a comentar
algo que nosotros ya sabemos por medio del Espíritu. Hay cosas que nosotros de por sí debemos hacer, como asistir a la iglesia los domingos, o en este caso que estamos viviendo en una época de pandemia, tener la Santa Cena. El Señor no nos va a comunicar por medio de su Espíritu que debemos pagar los diezmos, ya que nosotros sabemos que debemos hacerlo. Ahora, sí el Señor nos va a dirigir con su Espíritu la manera en que debemos guardar los mandamientos y cómo debemos aplicarlos en diferentes momentos de nuestra vida. Esa es la gran diferencia entre un mandamiento y una revelación. Ahora, la tercera parte, se habían dedicado a mucha oración y ayuno. En esta última conferencia el profeta nos hizo mucho énfasis en que hay cosas que solamente salen con mucha oración y ayuno. Él se enfocó en nuestra pandemia de COVID-19. Sin embargo, nosotros tenemos otros desafíos en nuestra vida que requieren también mucha oración y ayuno. A veces es un mal comportamiento, un vicio, algún problema de salud o alguna falta de conocimiento que nosotros tenemos. Solo sale con mucha oración y ayuno. Estos tres principios, lectura de las Escrituras, fortalecerse en los mandamientos y dedicarse a la oración y al ayuno, son los principios que nos van a preparar para poder escuchar la voz del Salvador hoy en día. Y recuerden este último detalle, 14 años. Amón y sus hermanos no pasaron unos días entre los lamanitas, se fueron 14 años a dedicarse a la palabra de Dios. Quiero hablar a aquellas personas que creen que tienen mucho tiempo en la iglesia y no les da resultado. Recuerden que si misioneros dedicados demoraron 14 años en poder escuchar su voz, ¿cuánto nos podría llevar a nosotros? Sin embargo, hoy el Señor ha abierto los cielos para que nosotros podamos escuchar su voz. Y Él solo nos pide eso, escúchame. El profeta nos enseñó que escuchar significa oír con la intención de obedecer. Entonces, si estamos con alguna duda o alguna pregunta, yo los invito a poder escuchar la voz del Salvador con la intención de obedecerlo. No sé exactamente qué nos va a pedir, porque para cada uno es algo diferente. Pero quiero recordarles una pequeña parte que a mí me encantó de esta proclamación, en donde dice que José Smith confiaba que el Señor lo guiaría. Quiero compartirles mi testimonio de que sé que estas cosas son verdaderas. Sé que Jesucristo vive, que nos ama. Sé que Él desea que podamos escuchar su voz. A medida que fui creciendo en la iglesia, me di cuenta que a veces la escucho por medio de susurros, a veces la escucho por medio de impresiones fuertes, pero la mayoría de las veces la escucho por un sentimiento de paz que viene en mi corazón y en mi mente. Quiero compartirles esto e invitarlos a que puedan ganar su propio testimonio de la restauración en esta época tan importante de nuestras vidas. Recuerden que el Salvador está cerca y que nosotros aún tenemos muchas obras por hacer como quórum, como familia, como miembro de su iglesia. Y testifico estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.